Ok, gracias por estar presentes, gracias por ser parte de esta charla. Más que taller, la primera parte va a ser una exposición de algunos elementos importantes que tienen que ver justamente con la sanidad espiritual. Durante nuestro ciclo anual abordamos quizás un poco el tema de la sanidad emocional a través del material de Celebremos la Recuperación. Sin embargo, creo que también es importante el poder abordar el tema de la sanidad espiritual. Y en este aspecto quisiera pues abordar algunos elementos importantes con respecto a ciertos personajes bíblicos y ciertos elementos bíblicos que ustedes ven ahí en pantalla que tiene que ver con Jezabel, Acab, Pitón, Farmaqueya y Leviatán. ¿Y por qué menciono esto? Porque de alguna manera, y no sé si les ha pasado a ustedes, a mí, sí me ha pasado en este aspecto, ¿no? El hecho de que de alguna manera, eh, cuando yo trataba de pasar por mis procesos de sanidad, anhelaba fervientemente, anhelaba insistentemente una sanidad instantánea, una sanidad de la noche a la mañana. Una sanidad en donde yo recibía palabra de Dios, se acercaba algún profeta, algún pastor, algún líder y me dijera, Dios quiere esto de tu vida y he escuchado tu oración y te ha sanado en este preciso momento. Pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que no necesariamente Dios trabaja de esa manera. Y lo que voy a exponer en esta mañana, en esta noche, perdón, tiene que ver con algunos elementos que como cristianos creo que todos compartimos. Y lo primero quiero basarme en Efesios 6:12. Voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente que dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades invisibles, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces, a veces uno podría estar en este aspecto de por qué tengo problemáticas dentro de mi dinámica familiar, por qué tengo problemas con mi pareja, por qué tengo problemas en el trabajo, por qué tengo problemas quizás desde el propio yo, con mi forma de pensar, con mi forma de hacer las cosas. Y de alguna manera debemos ir aceptando que la lucha no es contra carne y sangre, sino justamente contra estas fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y esto tiene que ver también un poco la razón por la que realizo esta exposición con Éxodo 34:7, que tiene que ver con aquellas cosas que nosotros hacemos, pero que también de alguna forma van influenciando a las siguientes generaciones. Y dice así Éxodo 34:7, yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Y este pasaje me parece muy interesante porque desde la psicología, la perspectiva que yo suelo utilizar, que es la sistémica, habla sobre las transacciones generacionales, sobre las conductas transaccionales, o mejor dicho, las conductas transgeneracionales, que tiene que ver justamente estos patrones de conducta que están en mis abuelos, que las aprendieron mis padres, que yo las replico probablemente y que posiblemente las puedo transferir a mi hija, ¿no? A la siguiente generación. Desde la psicología parecería ser que estamos inventando el agua tibia, pero podemos por lo menos desde el apartado del éxodo darnos cuenta que hay ciertas cosas que uno hace que van influenciando a las siguientes generaciones. Entonces, lo que proponemos de desde la psicología no es tanto un descubrir sobre cómo se va comportando la familia, cómo se van comportando las siguientes generaciones, sino que por lo menos los pueblos antiguos y ya el pueblo judío, el pueblo israelita, el pueblo de Dios, ya de alguna manera tenía esta conciencia de que lo que hace una persona puede
influenciar en las siguientes generaciones. ¿Y por qué hablar de este tema? Porque creo que es importante el enfatizar lo que Dios viene haciendo con nosotros. Y como les mencionaba al inicio de la exposición, yo anhelaba en mi adolescencia, cuando iba a esos cursos, de esos campamentos, de esos retiros espirituales, anhelaba una transformación instantánea, salir de ese evento con una visión, con un estado de ánimo, con una llenura, con una unción distinta, sin darme cuenta que Dios, o por lo menos Pablo, ya en la carta a los filipenses, determina o nos da una pista de cómo trabaja Dios con algunas personas. Y ojo que estoy diciendo cómo Dios trabaja con algunas personas, porque no estoy diciendo que este es el modelo específico de Dios. Entonces, en Filipenses 1:6 el apóstol menciona, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y esto nos habla de un tiempo, por lo tanto nos habla de un proceso, nos habla justamente de que durante un tiempo prolongado, Dios irá haciendo cosas que irá perfeccionando la buena obra que inició en nosotros. Entonces, para continuar con lo que quiero exponerles y no quemar mucho tiempo, algunas de las cosas que vamos a ver, y les voy a compartir esta presentación, el PDF, para que puedan tenerla, será hablar sobre Jezabel, que fue una reina consorte en el antiguo Israel, de su esposo Acab, de una sección del Nuevo Testamento que habla sobre Pitón, vamos a ver qué es Pitón y quién es Pitón, sobre Farmaqueia, sobre Leviatán y finalmente quizás algunas conclusiones importantes sobre lo visto en toda esta charla que espero me pueda rendir todo el tiempo que hemos preparado o planeado para esto. Entonces, primero quiero yo hablar un poco sobre Jezabel y su identidad y el contexto histórico de este personaje. Jezabel en el hebreo puede resultarnos un poco enigmático la lectura de su nombre, ¿no? Porque quizás no lo vamos a encontrar con la pronunciación que nosotros la conocemos en las traducciones que ha llegado hasta nuestros días. Quizás este nombre de Jezabel está muy arraigado a la pronunciación griega de su nombre, ¿no? Tipo Jezabel es el nombre que vamos a encontrarlo en el griego original. Y digo esto porque quizás si nosotros nos metemos a profundizar sobre este tema, nos vamos a dar cuenta que no vamos a encontrar el nombre específicamente de Jezabel. Recordemos que los nombres que nosotros leemos han sido nombres latinizados, es decir, en toda la construcción histórica de nuestro lenguaje, cuando pasamos del griego al latín, ahí comienzan a formularse las pronunciaciones que darán paso a la forma en cómo nosotros hoy pronunciamos los nombres. Entonces, volviendo a este aspecto del contexto histórico de Jezabel, vamos a ver que fue una reina consorte del rey Acab, ¿sí? Que fue el séptimo monarca del reino del norte de Israel. Es decir, estamos hablando de una época en donde todo el reino de Israel se divide en el reino del norte y el reino del sur, y Acab era el séptimo rey del reino del norte, ¿no? Jezabel, de acuerdo a algunos datos arqueológicos, fue la hija de Itobal I, rey de Tiro o Sidón, que son o fueron de alguna manera ciudades fenicias, es decir, ciudades que en algún momento tuvieron un conflicto con el pueblo de Israel, por temas políticos, por temas religiosos, cabe mencionar. Su matrimonio con Acab es normalmente entendido como una alianza política entre Israel y la Fenicia, ¿no? Vuelvo y repito, era muy común en la época el poder realizar este tipo de alianzas y quizás lo veíamos hace algunas décadas atrás, cuando en las monarquías modernas se trataba de alguna manera de casar algún miembro de la familia real con otro miembro de otra familia real como para darle más poder a estas casas monárquicas, a estas casas reales, y que de alguna manera su poderío sobre las tierras, sobre sus propiedades, no se perdiera. Entonces, de alguna manera, el matrimonio entre Acab y Jezabel parte desde estas alianzas políticas entre, vuelvo y repito, Israel y Fenicia.
En cuanto a la cronología aproximada, el reinado de Acab se sitúa alrededor del año 874 al 853 antes de Cristo según fuentes bíblicas, ¿sí? Y el nombre y el símbolo de Jezabel podría tener una etimología fenicia que quiere decir dónde está Baal, que era un dios pagano. Según algunas hipótesis académicas, podríamos estar diciendo que Jezabel significa, o Jezabel significa, dónde está Baal. Existen indicios de que el nombre fue modificado por los redactores bíblicos, ya les comento, pasar de esta pronunciación de Jezabel a Jezabel, y algunos estudios señalan que la vocalización hebrea pudo distorsionar un origen más positivo como parte de una crítica ideológica a, al nombre de Jezabel. Es decir, que no necesariamente el nombre de Jezabel significa y dónde está Baal, sino que su significado pudo haber sido un poco más positivo. En este contexto, quiero también hablarles sobre algunas acciones que son representativas de Jezabel dentro del relato bíblico, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre el papel de Jezabel en la Biblia. Y lo primero que me gustaría mencionar es sobre la promoción de la idolatría. Jezabel era una persona, reina consorte, es decir, esposa del rey legítimo de Israel, que proponía o promocionaba mucho la idolatría. Y esto lo podemos ver según la primera carta de Reyes o el primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 31 al 33, en donde Jezabel persuadió a Acab para erigir altares y promover el culto a Baal. Y aquí es una de las cosas importantes que debemos comprender o tener en cuenta de Jezabel desde la narrativa bíblica, que es una persona que persuadió a su esposo, de alguna forma, sí, tomando esta autoridad, este protagonismo, para permitir o para promocionar la creación de estos cultos a este dios pagano Baal. En este caso, vuelvo y repito, esta acción lo que hizo fue desplazar la adoración monoteísta a Yahvé, es decir, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. ¿Qué es lo que hizo? También ella trajo sacerdotes de Baal a Asera, de Abal y Asera o Ashera, que es otra diosa, a Israel, lo cual generó una fuerte tensión religiosa entre los seguidores de Dios y los seguidores de los cultos cananeos. Entonces, de alguna forma vemos cómo ella comienza de alguna forma a tratar de poner sus reglas, sus normas, su tradición sobre el pueblo de Israel, tomando este protagonismo en este poder. Luego vemos un poco la persecución hacia los profetas, que es otra de las anécdotas representativas por parte de Jezabel, el enviar sellos, el enviar cartas para poder de alguna manera atacar a los profetas de Dios. Entonces en el relato se afirma que Jezabel ordenó la persecución y la muerte a los profetas de Yahvé. En respuesta a esto, el profeta Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, y esto lo podemos ver en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Y luego Jezabel juró vengarse. Recordemos esta escena en donde están los profetas de Baal, está el altar ahí construido y la orden era que Baal envíe fuego para consumir la ofrenda dentro del altar y que luego Elías haría lo mismo. En el caso de Elías, él lo que ordenó fue mojar el altar que esté sumamente húmedo. Sabemos que donde hay humedad no puede haber fuego quizás, y no quizás, es una aseveridad, una certeza. ¿Y qué es lo que sucede? Que justamente este acto de Elías, de orarle al Dios vivo y que luego descienda fuego del cielo y consuma todo el altar, puso de alguna manera en manifiesto la debilidad del Dios de Jezabel, ¿no? Y Jezabel juró vengarse en este sentido. Tras la matanza de los profetas de Baal por parte de Elías, Jezabel buscó matar también a Elías, y esto lo podemos ver en en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 1 al 3. Y otro de los casos, otro de los elementos por los que se recuerda o se reconoce a Jezabel es el caso de Nabot.
Jezabel estuvo involucrada en la injusta muerte de Nabot. Recordemos que Nabot era una persona que tenía un viñedo, Acab quería ese viñedo, Nabot no se lo quiso vender, entonces, ¿qué es lo que hizo Jezabel? Falsificó la firma del rey para levantar falso testimonio sobre Nabot y así conseguir su muerte y entregarle este territorio o este terreno, este viñedo a Acab, ¿no? Entonces Nabot era un hombre propietario, como les había mencionado, de una viña junto al palacio de Acab. Y esto está registrado en Primera de Reyes, capítulo 21. Y para lograr esto, para lograr que Nabot fuera condenado, como les mencioné, Jezabel forjó cartas en nombre de Acab dirigidas a los ancianos de su ciudad, instruyéndolos para que acusaran falsamente a Nabot de blasfemia. Entonces Nabot es apedreado por esos cargos falsos y Acab se apropia de este terreno de Nabot. El profeta Elías confronta a Acab tras este hecho y profetiza un juicio sobre su casa, sobre la dinastía de la casa de Acab, incluyendo un anuncio de que los perros devorarían el cuerpo de Jezabel. ¿Sí? Eso fue como que un mensaje del profeta Elías sobre la casa de Acab. Entonces, aquí un poco vamos a ver, y quiero hablar también un poco sobre la muerte de Jezabel. Tras la muerte de Acab, primero muere Acab, luego Jezabel. Jezabel continúa influyendo políticamente, ella vive un poco más de tiempo y tiene aún este poder sobre el reino. El profeta Eliseo, ojo, ya no es de Elías, sino el profeta Eliseo, unge a Jehú como nuevo rey con la orden de eliminar la casa de Acab, es decir, eliminar a toda la familia, a toda la dinastía de este rey, incluyendo obviamente a Jezabel, y esto está redactado en el segundo libro de Reyes, capítulo 9. Cuando Jehú entra a Jezreel, Jezabel se pone maquillaje. Entonces, para que no me maten, viene este aspecto seductor de Jezabel, maquillarse, ponerse bonita, muy sensual, y se arregla, ¿no? Y se asoma a una ventana para ver a Jehú. Jehú entonces manda a sus eunucos que la arrojen por la ventana. Jehú muy, digámoslo así, precavido para no caer en la tentación, dice, no, yo si entro a conversar con ella probablemente me vaya mal y lo mejor es enviar a mis eunucos para que ellos hagan el trabajo pesado. Al ordenar su sepultura, solo, según la narrativa bíblica, se encuentra su cabeza, manos y pies. El resto fue devorado por los perros, cumpliéndose así la profecía de Elías. En este caso, debemos ser muy puntuales en cuanto a la referencia que hay de Jezabel en el Nuevo Testamento. Y esto lo vamos a ver en Apocalipsis o el libro de Revelaciones, capítulo 2, versos 20 al 22, donde se menciona una falsa profetisa llamada Jezabel que induce a la iglesia a la idolatría y a la inmoralidad. Y esto es importante aclarar porque aquí Jezabel, el nombre Jezabel funciona como un símbolo espiritual que como la misma figura histórica que muchas interpretaciones ponen en cuestión este aspecto. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que entender que el Apocalipsis o el libro de Revelaciones está escrito en una época en donde la libertad de expresión no existía. Ahora podemos decir muchas cosas, ahora hay varios personajes de nuestro farándula que salen a televisión a decir a diestra y siniestra muchas cosas, a veces un tanto insultantes. En esa época no había esa libertad de expresión que hoy tenemos. No digo que nuestra libertad de expresión hoy en día sea la mejor, pero sí puedo decir que en comparación a la libertad de expresión de esa época era nula, ¿sí? Entonces el libro de Apocalipsis debe utilizar simbolismos, debe utilizar ciertas estrategias literarias para poder transmitir este mensaje. Entonces, lo que hace el autor de Apocalipsis, el apóstol Juan, cuando está escribiendo Apocalipsis, es utilizar justamente estos personajes muy conocidos, muy presentes en la memoria del pueblo de Israel, en el pueblo judío, para transmitir este mensaje. Entonces, en el Apocalipsis sí nos aparece
el nombre de Jezabel, pero desde esta figura simbólica, ¿sí? Más que referirse propiamente al personaje histórico. Entonces, quiero que me acompañen, si es que ustedes tienen ahí sus Biblias, a la carta o el libro de Apocalipsis, al capítulo 2, y nos vamos a ir al verso quizás 18 para poder eh, comprender un poco más el contexto de lo que estoy presentando en esta noche. Yo estoy en la Nueva Traducción Viviente y desde el verso 18 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. Esto es lo que le está diciendo Dios a esta iglesia en particular. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Nos está presentando una iglesia que sí tiene cosas positivas. Y aquí viene el verso 20. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Entonces, como les mencionaba, aquí un poco es la crítica, o sea, es esta crítica a quién se está refiriendo realmente el apóstol Juan. ¿A una persona como tal o está usando una figura literaria o un símbolo para dar a conocer algún mensaje? Más allá de eso, como les repetí al inicio de esta presentación, presento todo esto porque como cristianos sabemos, y lo hemos escuchado quizás en algún momento, en alguna parte de nuestra vida como cristianos, en alguna prédica, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Y basándome en esto, yo en esta ocasión voy a utilizar el tema de Jezabel, de Acab, de Pitón, de Leviatán, como estos símbolos que nos van a permitir entender un poco cómo suceden ciertas cosas en el plano espiritual y cómo puede existir de alguna manera esta influencia del mundo espiritual en este mundo físico en el que nosotros estamos, vemos y vivimos, ¿sí? No estoy diciendo que existe una posesión demoníaca, estoy diciendo, vuelvo y repito, que voy a utilizar esto como un tema de simbología para que nosotros podamos tener ese empoderamiento, podamos tomar control de nuestras vidas y podamos orarle al Padre Santo, Dios nuestro, Padre nuestro, juez nuestro, para liberarnos de aquellos elementos espirituales en los que quizás nosotros estamos teniendo algún tipo de conflicto. Entonces, continuando con esto, algunas interpretaciones teológicas y culturales sobre Jezabel, vemos que en la teología bíblica judía y cristiana, Jezabel ha sido tradicionalmente vista como un arquetipo del mal, un arquetipo de la idolatría y de la corrupción, por todo lo que yo les había mencionado, ¿no? Este aspecto de manipular las cosas para matar a Nabot, esta moverse sutilmente al quitarle poco a poco autoridad a su esposo Acab para permitir que la idolatría a Baal vaya entrando en el pueblo de Israel. Entonces vemos que de alguna manera desde la teología judía y cristiana, Jezabel representa este arquetipo de la maldad, de la idolatría y de la corrupción. En ciertos círculos cristianos contemporáneos, ojo, en ciertos pastores, ciertos líderes contemporáneos van a estar hablando del espíritu de Jezabel, para referirse, vuelvo y repito, simbólicamente a una persona que manipula, seduce o promueve falsos cultos, ¿sí? Entonces, cuando hablemos o escuchemos de algún líder, de algún pastor que está hablando sobre el espíritu de Jezabel, se está refiriendo a este elemento de seducción, de manipulación, de levantar falso testimonio, de quitarle autoridad al hombre sobre la dinámica familiar, ¿sí? Una cosa es que el matrimonio, como equipo, decidan qué decisiones toma el hombre y qué decisiones toma la mujer como pareja, y otra cosa es que la mujer, utilizando la seducción, utilizando ciertas estrategias, vaya arrebatando ese poder. Y todos esos elementos vamos nosotros a referirnos que es el actuar de este espíritu de Jezabel. No obstante, desde la perspectiva académica moderna, es decir, desde esa radicalidad de los textos, del estudio formal académico de la Biblia,
haya advertencias sobre el uso de este tema sobre el espíritu de Jezabel. Y se señala que la Biblia no describe literalmente, y eso es algo puntual, por eso se los transmito para mantener el equilibrio de lo que quiero hacer en esta noche con ustedes. La Biblia no describe literalmente un espíritu demoníaco llamado Jezabel. No describe un espíritu demoníaco llamado Acab, un espíritu de Grecia, un espíritu de Leviatán, no describe un espíritu de Farmaqueia. La Biblia no describe explícitamente algo así. Pero repito, voy a utilizar yo estos símbolos, esta simbología, ¿para qué? Para poder de alguna manera estudiar cómo el mundo espiritual está influyendo en nuestro mundo físico y qué acciones nosotros podemos tomar. Entonces, más allá de esta figura histórica o de símbolos que puedan estar en el texto, la Biblia no nos va a hablar sobre el espíritu de Jezabel. Además, algunos críticos llaman la atención sobre el sesgo cultural en el relato, ¿no? Sabiendo que en esa época había una predominancia en cuanto a el machismo, probablemente lo que se hizo fue magnificar las acciones de Jezabel y hacerla parecer muy mala, cuando en realidad probablemente no fue así. Y eso, hablando, vuelvo y repito, desde la crítica académica que se hace a estas interpretaciones, ¿no? Entonces se va a hacer una especie de exageración hacia Jezabel por ser de Fenicia y la van a colocar o van a criticar justamente este aspecto de esta mujer con poder, ¿no? Que encarnó para los escritores bíblicos del reino de Judá una figura de amenaza religiosa y política, ¿sí? Entonces aquí vamos a entrar ya un poco más rápido, después de esta introducción, a el tema de Acab, ¿sí? Acab es presentado en la Biblia como el hijo de Omri y miembro de la llamada dinastía de Omri. Y eso lo vemos en la Primera de Reyes, capítulo 16, versos 29 al 31. La duración del reino de Acab fue de 22 años, un reino relativamente largo para la época, y eso está descrito en Primera de Reyes 6, 29. Las fechas aproximadas en cuanto a la datación tradicional sitúa su reinado aproximadamente entre los 874 y el 856 antes de Cristo. Si esta es una cronología del periodo Omrida, vuelvo y repito, de la dinastía a la que pertenecía Acab, en donde podemos ver que la literatura crítica, ¿no? Da estas pautas sobre la dinastía de Omri. Para este debate cronológico y reconstrucción debemos ver eh, algunos estudios especializados sobre el rey Acab, ¿sí? Estoy dando este contexto porque es importante también saber que hay academia que va circulándose alrededor de estos personajes, que no hay solamente esta interpretación teológica, sino que también hay una crítica muy académica sobre estos personajes. Entonces, en cuanto al panorama general del testimonio bíblico frente a Acab, vamos a ver que el inicio y el reinado eh, de este personaje nos va a presentar algunas cosas particulares, ¿no? Y en el primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 29 al 33, se presenta a Acab como un rey que hizo más mal ante los ojos de Yahvé que todos los que lo precedieron. Y cualquier coincidencia con la realidad ecuatoriana es eso nada más, pura coincidencia, ¿no? Es como lo que nosotros tenemos por tradición hacer y decir de nuestros presidentes, ¿no? Por lo menos yo cada vez que viene un nuevo presidente siempre escucho, no, este sí es el peor, porque hizo cosas terribles. Imaginémonos quizás quienes tienen más edad, probablemente el gobierno de Lucio Gutiérrez, y no estoy aquí hablando a favor ni en contra, estoy hablando de este discurso que a veces tenemos, ¿no? La presidencia, por ejemplo, de Abdalá Bucarán, de León Febres Cordero, la presidencia de
Rafael Correa, ¿no? Y la presidencia probablemente del actual presidente Daniel Noboa, ¿no? Que quizás en algunos años, cuando termine su periodo, vamos a decir lo mismo. Este presidente sí fue el peor de todos. Algo así es lo que sucede con Acab. Está registrado, como les digo, en la primera de Reyes 16, donde dice que hizo más mal ante los ojos de Yahvé que todos los que le precedieron. Era un rey completamente nefasto, un rey que no sabía en dónde estaba parado con respecto a su posición como rey. Entonces, en este aspecto se señalaba su matrimonio con Jezabel y la introducción y promoción de los cultos a Baal, como les había mencionado ya cuando vimos del personaje de Jezabel. Entonces, hay un conflicto entre Acab y los profetas, especialmente con Elías, ¿no? Los capítulos 17, 19, 21 registran este enfrentamiento entre Elías y la casa de Acab, incluyendo la confrontación en el Monte Carmelo y la huida de Elías ante la amenaza de Jezabel, ¿no? Todo esto está en la Primera de Reyes, capítulos 18, 19 y 21. Y también él tendrá participación en el caso de Nabot, que está en Primera de Reyes, capítulo 21, y lo repito para las personas que se están conectando recientemente, en donde se relata cómo Acab quiso adquirir la viña de Nabot y Jezabel gestionó esta falsificación de acusaciones que condujeron a la ejecución de Nabot y Acab se apoderó de la viña. Este episodio, obviamente, desencadena la condena que realiza el profeta Elías. Y también vamos a ver dentro de este personaje estas batallas políticas con el exterior. Y esto está de alguna manera presenciado o redactado en la primer libro de Reyes, capítulo 20 y 22, ¿no? Aquí se registran conflictos con Asiria y la participación en alianzas y campañas militares, en donde acá participa en la batalla, por ejemplo, de Ramot Galaad, donde resulta el herido y que luego posteriormente por la infección de sus heridas va a morir. Entonces, ¿qué podemos decir desde esta simbología espiritual? Acá va a representar a ese hombre que no se empodera del liderazgo de su familia. Vamos a ver que acá va a representar a nivel espiritual a este hombre que literalmente cuando hay alguna situación conflictiva en la casa, va a tratar de permanecer en la periferia. Vamos a ver, por ejemplo, papás que no son partícipes de la crianza de sus hijos. Vamos a ver a hombres que no interactúan con la dinámica familiar y que parecería ser que le han delegado todo a la esposa. No estoy hablando desde un enfoque machista, ojo. Desde la perspectiva de pareja, creo que es importante que el hombre pueda justamente apoyarse en la mujer como ayuda idónea. Pero una cosa es que el hombre no se empodere de su rol masculino, de su rol de esposo, de su rol paternal, y que por esa negligencia en su rol, la mujer tenga que adoptar quizás ciertas conductas, ciertas actitudes, y que de alguna manera eso va generando un poco de desequilibrio o bastante desequilibrio en la familia. Entonces, cuando nosotros vemos a familias, y si ustedes pueden distinguir en sus propias familias, un padre periférico, un padre que no interactúa con los hijos, un esposo que no está tratando de intimar con la esposa, y cuando digo intimidad, no me refiero a lo que hacemos quizás dentro de nuestro lecho nupcial, dentro de nuestra habitación marital, sino a la intimidad de poder conocernos a profundidad. Cuando vemos estos elementos, probablemente lo que hay es la presencia de este espíritu de Acab. Recordando, vuelvo y repito, que la Biblia no me habla específicamente de un espíritu de Acab, de un espíritu de Jezabel, sino que desde lo que les había comentado en el apartado anterior, vamos a utilizar estos nombres para simbolizar lo que está ocurriendo a nivel espiritual y que está afectando, sí, de alguna manera, a este mundo físico en el que estamos. La muerte de Acab, ya lo había mencionado, no tiene algunas circunstancias que se da en esta batalla contra los arameos en Ramot Gilead, en donde Acab es herido por una flecha. Más tarde muere por sus heridas y es enterrado en Samaria. La crónica, es decir, lo que está escrito en la Biblia, afirma que su muerte cumple el juicio profético por su conducta, ¿no? El juicio que el profeta mencionó sobre él, ¿sí?
Vamos a pasar ya un poco más rápido para aprovechar la parte final en cuanto a la administración, hablar sobre el espíritu de Pitón, ¿sí? El único lugar donde aparece este término es en Hechos 16:16. Entonces les voy a invitar a que podamos ir a nuestras Biblias y podamos leer Hechos capítulo 16, verso 16. Yo tengo en la Nueva Traducción Viviente, dice: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, es decir, Pablo y Silas, nos encontramos con una joven esclava, y ojo, subrayen ahí la palabra esclavitud o esclava, que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Señalen o subrayen en sus Biblias la palabra esclava y amos. Son dos palabras importantes en, en esta narrativa, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, la palabra pitón aparece registrada solo en Hechos 16:16. Ahora ustedes dirán, pero no leímos aquí nada que diga pitón. Pitón es la palabra original en griego. Las traducciones le van a poner términos como adivinación, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el término pitón aparece una sola vez en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, como les había mencionado, en Hechos 16:16, cuando Pablo y Silas están en Filipos. Ahí dice, una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Entonces, vamos a ver que en griego se muestra la palabra neuma, eh, Musaná, que tiene que ver con justamente pitona, ¿sí? Tiene que estar relacionado con este término pitona, ¿sí? Este es el único pasaje en el que se usa este término. Entonces, en este análisis filológico, es decir, de dónde viene la palabra, ¿qué significa neuma fitona? Que es un término griego. En griego clásico, Fitón era la serpiente mítica de Delfos, ¿sí? Asociada al santuario de Apolo. Nuevamente vemos tema de idolatría, ¿sí? Tema de oráculos, de adivinadoras, ¿no? De esta figura mitológica nace el término Fitón o Pitón para referirse a un espíritu o a un demonio relacionado a la adivinación inspirada. Dentro del uso de los griegos, ¿sí? En el mundo grecorromano del siglo I, más o menos, vamos a ver que Pitón se aplica a personas con habilidades proféticas, especialmente a las pitonisas o mediums, que es lo que hoy tenemos, por ejemplo, en, eh, en nuestra época, ¿no? La presencia de mediums, las que te leen el tarot, las que aparecen quizás leyéndote los astros, las cartas, ¿no? Tiene que ver con este espíritu de Pitón, con este espíritu de mediums, que está vinculado, vuelvo y repito, al culto a Apolo. Pero yo he escuchado aquí que una persona que se describe medium también utiliza términos católicos y habla de los santos. Es todo este sincretismo, toda esta mezcla de elementos religiosos, pero que la base, lastimosamente, está en el culto a dioses paganos. En este caso, el culto a Apolos, ¿no? Estas pitonisas eran personas que hablan en trance, ¿no? Es necesario llegar de alguna manera a estos trances, a estos, que es lo que llamamos los mantras, los chakras, ¿no? Tener que entrar en estos procesos para realizar justamente una interpretación de los mensajes supuestamente divinos. Y hay algo que aquí quiero recalcar porque creo yo que el espíritu de Pitón está atacando fuertemente a la iglesia evangélica, especialmente a iglesias con un tinte carismático. No sé cuántos de ustedes han visto probablemente que muchas personas a las que llamamos nosotros tradicionalmente pentecostales entran en estos trances, ¿no? De tener que bailar de alguna manera, tener que moverse de alguna forma, que mueven las manos de una manera particular porque entran en este trance. Y puede que Dios sí esté tratando de hacer algo, pero como el pecado de la persona está ahí haciendo una mezcolanza y está ahí colocando barreras de algunas situaciones importantes, lastimosamente la persona cree que tiene que entrar justamente en estos trances para poder decir he sentido
el mover del Espíritu. Y yo recuerdo cuando era joven, yo sí anhelaba de alguna manera sentir este mover, caerse de alguna manera. No sé cuántos de ustedes quizás habrán pasado por congregaciones así, en donde te impulsan, te obligan como que a caerte, como que a entrar en este trance, porque si eso no lo vives, entonces no hubo llenura del Espíritu Santo. Y hay que tener mucho cuidado, porque posiblemente lo que hay ahí es influencia de Pitón, influencia de estas manifestaciones, de este intento de alguna manera como que de decir, sí, aquí hubo o aquí está el Espíritu de Dios. Y digo esto porque en todas las veces que leemos cómo Jesús actuó con sus dones, con su poder divino, nunca vemos a ninguno de los apóstoles entrando en un trance especial para decir, aquí hubo multiplicación de panes y peces. No hubo eso, ¿no? Puede que me esté equivocando, sin embargo, desde mi experiencia les comparto esto. Siempre lo digo, no me crean. Después de esta charla, investiguen ustedes, hablen ustedes con líderes de confianza para que puedan ratificar lo que yo creo Dios ha hablado a mi vida a lo largo de muchos años de estar en procesos de sanación. Aquí vamos a ver justamente algunas traducciones sobre la palabra pitonisa, ¿no? Cómo se traduce la mayoría de las Biblias, debido al contexto cultural, las traducciones lo exponen como espíritu de adivinación, espíritu adivino, un espíritu de Pitón, lo vamos a encontrar quizás en traducciones literales más especializadas, porque las personas que quizás ya conocen todo este contexto van a saber que se están refiriendo a un aspecto de adivinación, ¿no? Entonces, la mayoría evita utilizar Pitón porque sin explicación académica, que es la que estoy haciendo en este momento, no se comunicaría el sentido cultural griego de la época, ¿no? Entonces, en el contexto religioso, ¿por qué Pitón significa adivinación? Porque la relación con el oráculo de Delfos es lo que está marcando este aspecto, ¿no es cierto? Entonces, en la mitología griega, Apolo mata a la serpiente Pitón y ocupa su santuario. Entonces, los sacerdotes y sacerdotisas, es decir, las pitonisas, recibían supuesta inspiración del dios Apolo. Por eso, Pitón llegó a significar capacidad de adivinación, ¿sí? Su uso en la época del Nuevo Testamento, en el siglo I, Fitón ya no se entendía tanto como un monstruo, como una serpiente, sino justamente como un espíritu que producía trance o hablaba o que producía esta habla inspiradora, esta habla inspirada, pero por este dios pagano, ¿no? Apolo. Y obviamente se usaba un poco el tema de la adivinación. Ahí les he puesto una figura de más o menos cómo era el trance de las personas. Ustedes ven ahí en la imagen el hecho de los sabios de atrás tratando de consultarle al oráculo, esa fortuna del pueblo. Se utilizaban a veces aceites, se utilizaban quema de inciensos especiales que de alguna manera aromatizaban el ambiente para que la persona pueda entrar en en este trance. Entonces, la lectura académica del episodio de Hechos 16 tiene que ver con el lugar de Filipos, ¿sí? Se gesta en Filipos, que era una colonia romana en Macedonia. Allí existían prácticas de adivinación populares y en este caso vemos a esta joven esclava. Yo les había dicho que subrayen en el versículo 16 de Hechos 16 la palabra esclava. ¿Por qué es importante esto? Porque a esta mujer se la presenta como una medium de un espíritu de Pitón, que generaba ingresos para sus dueños. En el texto bíblico aparece a sus amos, mediante los pronósticos o las interpretaciones que ella podía hacer, ¿no es cierto? Entonces, su conducta de seguir a Pablo, ¿no? Proclamando ciertas cosas, refleja ciertos fenómenos de trance eh, de un trance espiritual, por así decirlo, ¿sí? Lucas, que es el autor que escribe el libro de los Hechos, la interpreta como desde una perspectiva teológicamente, como un espíritu que no proviene de Dios, ¿sí?
Entonces, este espíritu de adivinación, de profetizar, no es de parte de Dios. Y aquí viene el tema de la liberación. Cuando Pablo reprende al espíritu en el nombre de Jesucristo y la joven queda libre, esto desata un conflicto económico y social más que religioso. ¿Por qué? Porque la mujer ya no está esclavizada. El acto de Pablo y de Silas no tiene que ver tanto con esa pugna de pensamiento de religioso, sino que tiene que ver con el aspecto de poder literalmente darle libertad a esta persona. Entonces, cuando uno de alguna manera siente que está esclavizado en su trabajo, posiblemente haya influencia de espíritu de Pitón. Cuando uno dice, no, es que me siento esclava en esta tarea, sea ama de casa, sea en mi trabajo, en la parte administrativa, en la recepción, cuando yo siento que estoy siendo esclavo, esclava, probablemente hay presencia de Pitón. Cuando yo estoy en este aspecto de tratar de lanzar ciertas profecías, ¿no? Es que yo sé que si te vas con tus amigos, has de ir a tomar. Es que ya te has de ir a tomar con tus amigos. Cuando uno trata de tener estos discursos que de alguna manera van gestando conflicto en nuestras dinámicas familiares, probablemente hay influencia de este espíritu. Finalmente, quiero hablarles, por cuestiones de tiempo, no sé si me dé para terminar con el otro tema. Leviatán está descrito en Job 41, Salmo 74, Salmo 104 e Isaías 27, capítulo 1. Y es una criatura que simboliza el caos. Y cuando lo leemos en Job, nos vamos a dar cuenta que Leviatán es descrito como aquel que propicia el orgullo. Cuando nosotros podemos distinguir en nuestras familias, en nuestras iglesias, temas de orgullo, ¿no? De dificultad para pedir perdón, dificultad para reconocer errores, permanecer por mucho tiempo con esa ira, por ese dolor a causa de un evento que ha ocurrido, probablemente hay influencia de Leviatán. Y finalmente, para ya entrar a la última parte de esta noche, el espíritu de Farmaqueia, que está descrito en Gálatas 5:20, Apocalipsis 18:23, 21:8, 22:15, y este término griego está usado en un contexto de magia y engaño, pero no de la misma forma en que es utilizado el término pitón, que también tiene que ver con brujería, sino más bien aquí Farmaqueia está utilizado para describir cuando en la época del siglo I y quizás mucho antes también, las personas se juntaban para poner un caldero, ¿no? De ahí viene el famoso caldero de las brujas, colocar un caldero y colocar raíces, especies, para hacer una especie de brebaje, para hacer una especie de antídoto o incluso una especie de veneno que dañe a la persona. Farmaqueia va a estar relacionado más con el tema de la alquimia, por ejemplo, más que con el tema de la adivinación, como les mencionaba en el caso de Pitón. Farmaqueia, con el paso del tiempo, nos va a permitir construir palabras como farmacología, farmacia, farmacólogo, ¿no? No estoy diciendo que el farmacólogo, el profesional de hoy día del siglo XXI, está en su laboratorio haciendo magia. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el origen de la palabra tiene connotaciones en el tema de el engaño, la magia, la alquimia, el ir combinando ciertos elementos para poder conseguir supuestas medicaciones, pero desde la base de la magia, desde la base de la brujería, no desde la base de la ciencia que es lo que hoy impera en los laboratorios, ¿no? No creamos que la vacuna contra el COVID fue hecha con magia. Hubieron científicos descomponiendo químicos para poder determinar qué es lo que realmente funcionaba para nuestra salud, ¿no? Sin embargo, la palabra de farmacia, de farmacólogo, de fármaco, tiene un origen en este elemento de engaño, de connotación hacia la magia, hacia la creación de pociones mágicas para poder de alguna manera encontrar este,
encontrar este beneficio al cuerpo humano, ¿sí? Y ya aquí como conclusión, es lo que voy a compartir con ustedes. Por lo tanto, voy a dejar de grabar para que podamos prender las cámaras y continuar con el siguiente apartado de esta reunión.